Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Em, Nosotros vamos a presentar. ¿Eh? No se Hola, mueve. Ahora, ya, hola, creo que al final no se ve. va a su Yo, ritmo. hola. Bueno, vamos a traer, en nuestro caso, en esta presentación, pues un proyecto que vamos a llevar a cabo sobre las masculinidades y los discursos de odio, sobre las influencias y tendencias entre el alumnado universitario aquí en Almería. Es un proyecto que llevamos a cabo mi compañera Lucía Martínez, mi compañero Juan Manuel Bellido, que no ha podido estar esta mañana, y yo. Entonces, nosotros queríamos hacer este proyecto un poco pensando en la importancia que tiene también no solamente que las mujeres tengan su conciencia y su identidad colectiva y también, por supuesto, pues que cojan los espacios que son suyos y lo que son derechos vayan transformándose no solamente en reivindicaciones, sino en derechos. Es que las personas tienen derecho a ser tratadas de una manera igualitaria y, por supuesto, a no ser tratadas con un sesgo por su sexo o su género. Entendemos que es importante también incidir sobre el sistema patriarcal en el que vivimos y que este sistema patriarcal tiene que entenderse también con un avance de los hombres hacia un modelo de masculinidad que no sea el que se alinea con estas líneas patriarcales que son de las que bebemos y son un poco las que se nos dan de manera predefinida. Desde ese punto de vista, aquellas personas que transitan las masculinidades, digamos, no hegemónicas, entendidas como aquellas pues, que no están asociadas al papel único del hombre heterosexual, occidental, dominante, no sensible, proactivo, proveedor. Todas aquellas personas, todos aquellos hombres que salen de ahí, se encuentran también un poco en esa tierra del azote, en aquel lugar en el que no son cómodos para otros hombres y por tanto son susceptibles también de caer en el discurso de odio y castigo desde el sistema patriarcal. Hemos querido centrar esto aquí en la Universidad de Almería y hemos querido llevarlo a cabo en forma de unos talleres dirigidos a jóvenes varones y a mujeres jóvenes que forman parte del estudiantado. Hemos querido centrarlo en segundo o tercero de los grados, tomando un poco a personas que no están en primero, que ya pues han tenido un poco de tiempo para adquirir un poco ese pequeño salto de madurez que se obtiene cuando ya llevas un poco de rodaje en la universidad. Y hemos seleccionado una serie de títulos en los que vamos a llevar a cabo estos talleres, atendiendo a las distintas ramas del conocimiento en los que tenemos categorizados en la Universidad de Almería las carreras. Somos conscientes de que no todas las titulaciones atraen al mismo perfil de personas ni tienen las mismas sensibilidades o el mismo espectro político. Por eso hemos querido tomar un poco de cada una de las ramas, teniendo en cuenta que vamos a encontrar diferentes perfiles. Sí, flechita. Si quieres te digo. Muy Mira, bien. ¿sabes? Ay, genial. Entonces, pues nos hacíamos algunas preguntas generales de investigación, que son en base a qué modelos de masculinidades construyen sus propias masculinidades los estudiantes de la Universidad de Almería, y también si giran discursos de odio en torno a los varones que no se identifican o no pertenecen a estas masculinidades hegemónicas. Bajando un poco un nivel más específico, pues queríamos preguntarnos cuáles son los factores que influyen en la construcción de estas masculinidades, si los educandos en la Universidad de Almería tienen conocimientos de nuevos modelos o de nuevos rasgos de masculinidades entendidas de una manera más positiva
¿Qué argumentos se vierten en los discursos de odio dirigidos a las masculinidades disidentes? ¿Si influye el sesgo cultural de lo establecido como masculino y femenino en estos discursos de odio? ¿Y cómo influyen los discursos de odio en personas inmigrantes o descendientes de migrantes en cuanto a la construcción de sus masculinidades? Que es una cosa que encontramos también en otra experiencia de intervención que estuvimos haciendo en algunos institutos de difícil desempeño. Algunos de los objetivos de estos talleres son conocer, pues un poco, radiografiar, hacer un poco una fotografía de estos modelos de masculinidades en el alumnado de la Universidad de Almería, buscar un poco y discernir el origen de la creación de estas nuevas masculinidades y de estos surgimientos, e identificar los elementos que influyen en la construcción de los discursos de odio sobre las masculinidades no hegemónicas. A este respecto, pues hemos tenido en cuenta pues, una serie de variables, como son pues, estos modelos de masculinidades que podemos encontrar, un poco cómo se identifican las personas, cómo se consideran respecto a las masculinidades hegemónicas, dónde están un poco los discursos de odio, qué discursos de odio hay o qué discursos de odio sufren estas personas hacia las masculinidades no hegemónicas, no solamente las personas que, que se identifican como personas masculinas disidentes, sino también aquellas que están en las masculinidades hegemónicas y la percepción que las mujeres tienen sobre estos asuntos que consideramos es muy importante. Factores de influencia en la construcción de estas masculinidades, el nivel de conocimiento sobre los distintos modelos de las masculinidades por parte del alumnado. ¿Dónde está esa correlación entre los discursos de odio y las nuevas masculinidades o argumentos emitidos por los varones que emiten discurso de odio hacia las masculinidades no hegemónicas? Entendemos que tener un poco en cuenta todas estas cosas nos va a ayudar a ver un poquito dónde nos encontramos, porque es cierto y lo hemos visto en las comunicaciones anteriores que estamos, y además salía una publicación hace muy poquito al respecto, que estamos viviendo un retroceso importante o un avance hacia algún sitio peligroso en las personas jóvenes que sinceramente no hemos visto venir la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a esto. Esperábamos unos resultados distintos, habida cuenta de que el feminismo pues cada vez ha tomado más lugar y por tanto es un problema que al estar a la vista debería crear más concienciación. Algunas hipótesis que hemos planteado pues son que el alumnado construye sus masculinidades en base a modelos hegemónicos. La imitación es el primer rasgo de aprendizaje del ser humano y la imitación de algo que funciona y nos mantiene en un lugar de dominancia, de prevalencia o de sencillez, de simpleza a la hora de resolver según qué problemas, pues es lógico que sea imitado de primeras. Los varones que no se identifican con las masculinidades hegemónicas son percibidos como una cosa rara y por tanto reciben discursos de odio. Los nuevos modelos de masculinidades creemos que son conocidos por el alumnado. Hay, como decimos, vivimos en la era de la información y de la comunicación. Sería extraño que no conociéramos como mínimo algunos otros modelos de masculinidad. Son diversos los factores que influyen en la construcción de las masculinidades. También pensamos que el alumnado migrante o descendiente de migrantes pues, recibe también ese doble discurso de odio a veces por una base cultural. Las masculinidades no hegemónicas reciben discursos de odio que provienen de distintos grupos de varones. Sobre la metodología que hemos escogido es un poco el punto fuerte de lo que hemos querido hacer. Hemos querido hacer algo que nos diera unas percepciones bastante cruzadas y que tuviesen un punto también de esta doble función que tiene la investigación, que es a su vez de intervención en las personas que participan. Las personas que participan y debaten sobre asuntos sociales se llevan al mismo tiempo una intervención. El hablar de las cosas nos hace crecer. Entonces hemos querido hacer un poquito una metodología en la que creásemos dos grupos no mixtos, trabajar primero con un sexo y luego con el otro,
con hombres y con mujeres. En cada uno de esos grupos, pues queríamos tener una serie de actividades, grupos de discusión y también pasar cuestionarios. Cuestionarios que queríamos pasar al principio, para una vez que hubiésemos hablado y hubiésemos expuesto y hubiésemos tenido un espacio de intercambio, pudiésemos mostrar, de acuerdo, muy bien, pues ahora las masculinidades no disidentes aquí, en este espacio, en este aula, y mostrar un poco los datos que habíamos vertido y las opiniones con un carácter anónimo dentro de lo que es el grupo. Queríamos hacer esto en cada uno de los grupos separados y después crear un tercer grupo mixto en el que pudiésemos mostrar estos resultados a las personas que han participado en los grupos no mixtos, compararlos y generar un espacio de encuentro y de observación también entre ambos grupos, en los que también creásemos una devolución de la información. Creemos que es importante que si trabajamos este tipo de casuísticas, las personas tengan una devolución de a qué se están prestando, pero también en base a qué pueden crecer, porque son parte de ese conocimiento. Y que eso nos llevase a una reflexión y a un debate integrado. Tuvimos esto pues, esperamos ejecutarlo a lo largo del presente curso académico, pero tuvimos la ocasión a finales del curso pasado de tener una especie de prueba, una demo Sí. en forma de jornadas en el que tuvimos pues unas 50 personas participantes Sí. y hicimos precisamente esto. Tuvimos también un invitado, estuvimos hablando, pero primeramente pues presentamos un QR a las personas. No pudimos hacer los grupos no mixtos por cuestión del formato, pero sí hicimos 2 cuestionarios no mixtos sobre la cuestión. No hemos traído a presentar los resultados porque con 50 personas, que también pues muchos de ellos eran pues alumnos nuestros, es decir, no cubre el espectro diferencial Sí. que podíamos querer, pero sí consideramos que es interesante, sobre todo al hilo de lo que han presentado Yolanda y Cristina, pues que efectivamente nos quedamos un poco Atónito. atónitos, es la palabra, Que no hay una palabra mejor para describirlo, la verdad. cuando mostramos al final de la jornada, paralelamente mostrados los resultados que habíamos visto, y encontramos cosas curiosas. Encontramos que las personas, que los hombres que habían venido, pues mostraban eh, pues, mayor acuerdo en cuestiones como que los hombres tienen que ser trabajadores y tienen que saber resolver sus propios problemas sin ayuda. También encontramos que pensaban que se sienten coaccionados que hacen muchas tonterías por presión, pero al mismo tiempo estaban de acuerdo con que los hombres no heterosexuales no son hombres de verdad, o puntuaban también con relativa potencia en que los hombres son fríos y poco empáticos. Esto lo encontrábamos también e incluso con una mayor incidencia entre las mujeres. Las mujeres estaban de acuerdo con que los hombres que no pertenecen al espectro heterosexual no son hombres de verdad, o con que los hombres que le dedican mucho tiempo a su apariencia o que hablan de su sensibilidad son poco atractivos para las mujeres. Entonces, pues nos quedamos también un poco con que es un aspecto que tenemos muchas ganas de llevar a cabo el proyecto en grande, porque las cosas que nos hemos encontrado, personas que venimos también del mundo de lo social y que estamos acostumbrados, pues quizá a un estudiantado pues que viene ya un poco de casa con una cierta diversidad y con una cierta diversidad, pues nos hemos encontrado Al hilo de mi cosas curiosas. compañero, nos quedamos atónitos con los resultados, ¿vale? No porque seamos trabajadores y educadores sociales los que conducimos ese proyecto, esa pequeña jornada, sino porque los alumnos que participaron en las jornadas eran, alumnado de primaria infantil. Y esto es preocupante, puesto que son futuros docentes que van a tener trato con los alumnos que se van a insertar en el sistema educativo. Eso es muy preocupante y es verdad que, como dice mi compañero, esperamos en un futuro poder poner a prueba este proyecto porque nos daría una visión mucho más completa de cómo está, digamos, el campus, ¿no? Con esa radiografía,
porque, bueno, un poco desde nuestra vivencia personal nos unimos los tres como equipo porque nosotros veíamos ciertas cosas, ¿no? En nuestra vida. Joaquín es verdad que es un docente estupendo y os ha dado una información fabulosa que yo quizás no hubiese transmitido de igual modo, pero vengo yo aquí un poco a aportar esa parte, ¿no? Del background, ¿no? De todo lo que hay detrás, que al final nosotros tres, cada uno tenemos una perspectiva completamente distinta sobre la masculinidad y el feminismo, y la masculinidad no viene a quitar el feminismo, sino que el feminismo está genial, pero siempre y cuando hay que unir a ambas partes de la población. No podemos avanzar solamente las mujeres sin tener de la mano a los hombres. Eso es una realidad porque no podemos eliminarlo, ni ellos a nosotros. Esto es una realidad y es lo que hay. Y porque Entonces, basta un cambio político para que la parte de los hombres vuelva a reclamar exacto. determinadas posiciones. Exacto. Entonces hay que concienciar y sobre todo darle unas técnicas, una ayuda, un mecanismo de algún modo para que ellos también se inserten en ese camino hacia la igualdad que hasta que es verdad que las mujeres hemos tenido que hacer un camino que antes nunca se había recorrido o ni siquiera se había construido porque no existían y es genial poderlo haberlo hecho, pero tampoco nos tenemos que olvidar de todos esos hombres que sí que es verdad que a lo mejor quieren ayudar en el feminismo o están en pro de la causa feminista, pero que no saben cómo hacerlo. O incluso se encuentran, como hemos estado hablando de las masculinidades disidentes, que son todos aquellos hombres que, por ejemplo, son personas con discapacidad. La masculinidad, ¿por qué, por ejemplo, los hombres con discapacidad no son considerados hombres de verdad? Porque no pueden ser proveedores en muchos de los casos, o tienen una sensibilidad mayor, o no son hombres que tengan, que digan su cuerpo completo, no se les percibe como un hombre capaz. Y eso es un problema grave. Al igual que el hombre inmigrante, tiene, como ha dicho mi compañero, ese doble sesgo de decir, es que el inmigrante era un peligro, según de qué zona venga, y sobre todo si son países árabes, por suerte, por desgracia, esto es así, y a los ojos de la gente, digamos, porque la gente lo prejuzga, pero es que aparte, cuando eres inmigrante, tienes que pasar una serie de, sobre todo los que vienen, digamos, vía marítima, por patera, no nos damos cuenta de que ellos transitan una evolución de su masculinidad, es decir, su masculinidad en su país de origen es distinta a el país de acogida. Y todo eso es un cambio que ellos también tienen que transitar tanto a ellas como a ellos, pero sobre todo a ellos porque se les pone ese papel de proveedor. Y ahora se está viendo que, por ejemplo, las mujeres suelen ser las que traen, las mujeres inmigrantes suelen ser las que trabajan y el hombre se tiene que quedar en casa, por lo cual no puede cumplir ese rol de la masculinidad o que pertenece a la masculinidad. Por eso hay que flexibilizar y decir, hombre, vale, no pasa nada que no trabaje, también está bien. Pero hace falta, como eso, tantas otras muchas cosas. Y a ellos dos me han aportado una visión súper guay, porque no solo por la edad y por la experiencia que ellos me llevan de antemano, sino también porque son hombres, yo soy mujer, obviamente, y tenemos puntos de vista completamente distintos y también está bien. Así que yo creo que con esto pues, podríamos dar por terminado. No sé si queréis. Sí, bueno, vamos a tener preguntas, por supuesto. No sé, los que estáis de público presencial y los que estáis de público online, pues podéis enviar vuestras preguntas por el chat. Los que estáis presencial, no hace falta que lo mandéis por el chat, podéis decirlo aquí. A ver, porque parece que ahí sí que hay. ¿Llegaré yo con el ratón algún día? Sí, aquí está. He llegado. Venga, a ver, en el chat intentas preguntar lo mismo. ¿Tenéis alguna publicación? Sí, tenemos varias. Bueno, no sé si a nosotros o a ella. Creo que a quién te diriges. A nosotros sí. Sí. Ah, vale, perdona. Era por aclarar. Sí, tenemos varias publicaciones. Bueno, yo tengo una individual en este caso que pertenece a mi TPM y yo es que mi tesis va en esta línea de la masculinidad y bueno, por eso también. Por tu nombre te puede encontrar si te buscan. Sí, por supuesto, sí. Pues si tienes el programa y si no, le dices tu nombre Sí, completo y la puedes buscar y leer su. Está en abierto, ¿no? sí, sí. Y aparte estamos en otra publicación que próximamente va a salir sobre masculinidad y discapacidad, que va de la mano de otra compañera, de Raquel Latorre, y creo que va a gustar mucho
porque arroja mucha información muy interesante, así que ahí no puedo, hasta ahí puedo Hasta puede leer. ser, las Ahí llegamos. publicaciones Lo hay que siento. tener mucho cuidado. ¿no? Y mira, yo le puedo preguntar también yo? Claro, Pues pues, los resultados cuando, o sea, esta es la primera fase del proyecto, ¿no? El año que viene queréis llevar a cabo los talleres, Ojalá, sí. aquí en la UAL, pero con un ámbito más amplio, una pregunta, ¿por qué no estaban humanidades dentro del listado? ¿Con qué Pues, criterio había hecho el listado de los grados? Pues lo cogimos, la verdad es que estuvimos bastante tiempo discutiéndolo sí. porque queríamos darle representatividad sobre todo a distintos perfiles. Entonces consideramos que humanidades, al coger solamente 2 carreras de cada una de las ramas en las que están las carreras distribuidas, consideramos que humanidades estaba más cerca de las sensibilidades por el contacto que tenemos, por el tipo de conocimiento de algunas sensibilidades que ya estaban dentro de lo social o de educación. Entonces quisimos darle algo más de cancha a espectros un poquito más distintos. Y aparte también por el tema, perdona, de que si habéis visto en todo el catálogo que teníamos, dentro del catálogo incluimos turismo, porque turismo es verdad que es un grado que quiera o no suele haber hombres y mujeres de forma más o menos igual, porque estuvimos viendo que en los grados hubiese, por ejemplo, en el grado de enfermería y medicina, pues sabemos que va a haber más mujeres que hombres. Y también es interesante ver cómo esos hombres se desarrollan, y al contrario, cuando una carrera mayoritariamente masculina, cómo esas mujeres, o sea, cómo esos hombres se desarrollan frente a esas mujeres. Entonces, un poco ha venido la pregunta, o sea, vino un poco ese catálogo por ese criterio, de decir, vamos a coger carreras que tengan por lo opuesto y por el contrario también carreras que tengan alumnado mixto, o sea, mayor número de alumnado mixto. Y los resultados de este trabajo, ¿tenéis previsión dentro del proyecto también de hacer alguna publicación? Cuando hagamos el grande, sí, el otro pues con 50 personas que además pues no, o sea, pues Es como no. un piloto. Claro, Sí. era una prueba a ver cómo funcionaba y que nos alegramos mucho de haber hecho porque la verdad es que íbamos con unas expectativas bastante diferentes. Sí. Pero sí, claro, la idea es que podamos publicarlo y que lo que no se publique y se queda en un cajón no tiene, no tiene sentido. no tiene sentido. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ha habido bastantes preguntas Sí. y como vamos mal de tiempo, Sin ¿no? problema. Vamos a hablar con la profesora Yolanda, claro, sí, para usted también hay preguntas. No sé si hay alguna de los oyentes en online y presenciales, si alguien tiene una... Bueno, a mí me gustaría preguntar. Em, bueno, ha sido muy, muy interesante y además pues es cierto que los medios de comunicación ahora mismo son el poder de llegar y los medios no tradicionales son el poder de llegar a lo que a uno le gusta escuchar. Sí. Entonces, me gustaría saber un poquito esa influencia del... Hemos creado muchos endogrupos, muchas endoinformaciones y hablamos mucho de las endoinformaciones en el panorama machista, que son de todas esas burbujas donde todavía está. Pero me gustaría saber qué percepciones podrías tener sobre cómo las burbujas feministas, digamos, ¿crees que se están cerrando ahí el discurso y eso puede provocar problemas a la hora de conectar con el resto del mundo? Mm, Hay una endogamia digital también para el feminismo, eso está claro. Pero te encuentras con que hay 2 endogamias, la endogamia feminista y la endogamia machista. Entonces, claro, el ámbito digital es el ámbito de la pelea y del acoso por ello, ¿no? Ujú. Claro, en el feminismo y en cualquier otro tipo de ideología que tú tengas, si tú no estás abierto a ir refrescando tus cookies y abrirte al mundo con otros perfiles y a que te dé un poco de angustia, pero ver otros perfiles, decir, vale, estoy viéndolo para que, para que la propia red social me envíe mis informaciones de estas, te hace una imagen y te construye un mundo que no existe, que es la burbuja esta que estamos hablando. Pero no creo que creo que es un problema grave en tanto en cuanto al final lo que ocurre es que, bueno, aquí había muy pocos hombres, había más mujeres que hombres, pero eso en cualquier sitio donde vayas a hablar de esto ocurre así. Y
lo que está pasando al final es que todos los programas estos que yo he estado y que estamos trabajando, los podcasts, los programas de televisión, al final se hacen para feministas, no para educar en el feminismo. Entonces, esa endogamia es un problema, porque hablamos para nosotras, no hablamos para los demás. Yo estoy a caballo, yo trabajo la comunicación en bastantes ámbitos, y un ámbito en los que trabajo la comunicación como es educación e igualdad. Entonces, yo soy como un mosquitillo que molesta en ambas áreas, porque lo hablo mucho. Yo soy miembro de la Plataforma de Acción Feminista de Almería, hace ya bastante años, y con más compañeras lo hablo. Nos reunimos nosotras para hablar nosotras de lo que nos gusta a nosotras. Y yo voy a institutos, voy a universidades y abro la vía e invito. A veces consigo que vengan algunos chicos a las charlas, otras veces no. Pero hay que abrirse. Y si te vas al ámbito de comunicación, estamos 3/4 de lo mismo. Desde la Junta de Andalucía, hace ya bastantes años, esto a lo mejor es tirarme piedra sobre mi propio tejado probablemente, pero bueno, eso es como una línea que yo sigo a lo largo de toda mi trayectoria profesional, la autopedrada. La Junta de Andalucía tiene un convenio, un acuerdo con el Colegio de Periodistas de Andalucía, un programa que se llama Desenreda, y que vamos por institutos informando y ayudando al profesorado que no tiene la herramienta, nada más que las paginitas de comunicación que hay al principio de cada tema de los libros de lengua y de literatura, para ayudarles a trabajar con los chicos y las chicas comunicación. ¿Qué pasa? Que vamos a hablarle y vamos a hablar a un espectro de 14 a 16 años, y les vamos a contar qué es un gabinete de comunicación, qué es un titular, qué es una entradilla, las herramientas que tienen digitales para verificar si es un bulo, si no es un bulo, y tú estás hablando y dices, y sales y te vas y ves desde fuera lo que estás viendo y dices, pero ¿qué estoy haciendo? Para comunicarme con esta gente yo tengo que hablar en el lenguaje que ellos entienden. Yo no puedo hablar de si es un bulo lo que publica este medio digital o no lo es. Yo tengo que hablar de cómo encuentro los bulos donde ellos se mueven, que es TikTok. Y no hay otra cosa. Entonces, hasta que los medios de comunicación, tradicionales o no tradicionales, no tengan su reflejo en TikTok, y quien gestione la información en TikTok sea gente que esté cerca de ese espectro generacional, no conseguimos nada. Entonces, quizás mire un poco de tu pregunta, pero al fin y al cabo es marcar una burbuja. Sí. Feminismo, nuevas masculinidades, educación, comunicación, pero vamos a ver, ¿para qué hacemos esto? ¿Para nosotros o para que realmente sirva de algo? Sí, eso es muy problemático, muy problemático. Bueno, Claro. pues muchísimas gracias a los presentes.